Muy bien, pues vamos con la demo 5, que es el día 6 del curso. Hoy lo que vamos a hacer es un programa que se llama Minilogo, que ya como os he puesto ahí es una especie de homenaje al logo original, que era un programa que servía para dibujar, hacer dibujitos en una pantalla de ordenador. ¿Vale? Se programaba una serie de acciones y luego una tortuguita, que es la tortuguita que veis aquí, lo que iba haciendo era ir moviéndose por la pantalla y dibujando esas. ¿Vale? La idea es que el dibujito hace una línea. Vale, como os digo, el ejercicio de hoy es una excusa para, primero, analizar cómo se trabaja con un tipo de clase especial, que es la clase UIView, que es básicamente la clase en la que podemos dibujar. ¿Vale? Y me sirve también para practicar controles que normalmente no se utilizan. Vamos a ver cómo se utiliza un control segmentado, cómo se utiliza para que se pueda, pulsando una de las opciones del control segmentado, se active una opción u otra, ese tipo de cosas, ¿vale? Que no son normales, no son muy frecuentes tampoco, pero se van a quedar ahí para en cada aplicación usar un par de ellas, ¿vale? Y luego la tercera excusa es para empezar a trabajar ya con tipos de datos y sobre todo con la librería de datos, perdón, con la librería gráfica de datos de Objective-C. ¿Vale? Les dije el primer día que Objective-C está basado, pues, una especie de superconjunto de C. Es decir, que cualquier programa que se escriba en C funciona en Objective-C, porque es como la base, por así decirlo. ¿Vale? Entonces es como yo tengo, como si tuviera yo el lenguaje C y alrededor de él he montado toda esta parte de orientación a objetos, de NSObject, todo eso. ¿Vale? La idea es que esa parte está muy bien para lo que es herencia, trabajar con vistas, botones de control, ese tipo de cosas, pero el problema que tiene el trabajar con este tipo de librerías en las que se utiliza orientación a objetos sobre algo más básico, es que cuando se intenta, cuando hay temas de rendimiento de por medio, es decir, su proceso gráfico de un teléfono que tiene poca memoria y poco procesador es una cosa como vital. Si pierdes mucho tiempo ahí o consumes muchos recursos, el teléfono empieza a ir lento, la respuesta no es la que se espera de un teléfono de estos, etcétera, ¿vale? Para ello, lo que hace Objective-C, Xcode o iOS, mejor dicho, es utilizar en la parte gráfica, utiliza una librería que es C, puro y duro. ¿Vale? Ahí no hay Objective-C, no hay orientación a objetos, ¿vale? Es una librería especial que vamos a ver hoy una introducción a ella y que se utiliza, como os digo, básicamente para trabajar con toda la parte de gráficos del teléfono. ¿Vale? Todo lo que empieza con las letras CG, que es Core Graphics, pertenece a esta librería, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, tipos de datos que se utilizan con esta librería, pues os he puesto aquí uno, que es CGFloat, CGFloat, que es un tipo de datos que tenéis que utilizar obligatoriamente para trabajar con puntos dentro de una pantalla, por ejemplo, ¿vale? Es decir, no se utiliza el float normal, sino que se utiliza el CGFloat, a pesar de que es el mismo tipo de datos al final, ¿vale? Pero por temas de rendimiento lo que se hace es utilizar el tipo de dato que especifica la librería, ¿vale? Es una librería que utilizaremos más adelante, sobre todo cuando trabajemos en la parte de Cocos 2D. En la parte de Cocos 2D hay una parte de gráficos muy importante en la que trabajaremos con si un rectángulo en la pantalla interfiere con otro cuando estás jugando, cuando estás haciendo el juego, para saber si has ganado, si has perdido, si tienes que quitar una vida, ese tipo de cosas. Y ese tipo de funciones, la librería que las soporta es esta librería, CGFloat, ¿vale? CGCore, perdón, ¿vale? Entonces os he dejado, a modo de documentación, os he dejado 3 hojas al principio del PDF, que simplemente es una especie, pues eso, de documentación básica para empezar a trabajar con esto, ¿vale? No es la documentación extensa total de CGCore, o sea, de la librería entera, ¿vale? Es simplemente lo que vamos a utilizar hoy, explicar un poco de qué va, para que luego cuando lo utilicemos sepáis por qué se utiliza una y no otra, ¿vale? Lo primero, un CG point es un punto, ¿vale? Ya sé que me vais a decir que por qué ahora le llamamos a las cosas así, no sé qué, es porque la librería los utiliza así, ¿vale?
CGPoint es un punto y es un struct, que nosotros no hemos visto struct todavía en C. Struct básicamente es un tipo de datos definido, ¿vale? Se parece a un objeto. En un objeto nosotros definimos datos y definimos métodos, pero en diferencia con el objeto, realmente el struct solo te permite almacenar datos, no te permite almacenar un método, ¿vale? Entonces, en un CGPoint es una estructura que permite almacenar dos coordenadas y ya está. Es como si yo cojo un valor X y un valor Y y los agrupo en una estructura un poquito más grande, ¿vale? Y se utiliza como si fuera una variable normal y corriente, ¿vale? Yo puedo decir un tipo bool, un tipo doble, un tipo lo que dé, pues puedo definirme un tipo CGPoint, ¿vale? Y es un punto, son dos coordenadas, X y Y, ¿vale? Una cosa también muy importante, el origen de coordenadas de esta librería, el 00, lo tiene arriba a la izquierda. Si os acordáis, cuando hacíamos la librería CM en Java al principio, es la misma estructura. 00 arriba a la izquierda, cuando vas aumentando las X, se va moviendo hacia la derecha, cuando vas aumentando las Y, van bajando hacia abajo. ¿Vale? Es la misma estructura. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo se declara un struct. Esto no es necesario saberlo, ¿eh? Lo pongo simplemente en modo de pollones aquí, que sepáis cosas luego para presumir de ello. Básicamente, como os digo, se pone la palabra struct, se pone el nombre que va a tener ese tipo de datos y a continuación entre llaves y separados por punto y coma los elementos que componen este struct. En este caso son dos, uno que es una X y otro que es una Y, que son de tipo ggfloat, ¿vale? Y luego a continuación de abajo se pone esta instrucción, typedef struct, el nombre y el nombre, el tipo y el nombre, ¿vale? Aquí, como os digo, os he dejado los campos para un CGPoint. Os he dejado también los campos para un rectángulo, un CGRect, ¿vale? Y como veis, un rectángulo tiene la coordenada del punto de origen, la de arriba, la superior izquierda, y el tamaño, ¿vale? Y un tamaño es una estructura que es un alto con un ancho. Ya está, no tiene más, ¿vale? Yo al principio puede parecer un poco raro, pero si os acordáis un poco de ACM y de Java, es lo mismo, ¿vale? Un tipo CGRed es el mismo que el red de la librería CM, ¿vale? Y como veis, los struct, las estructuras se pueden componer de objetos, perdón, de tipos de otra estructura. Pues este de aquí, por ejemplo, es de tipo CGSize, que es este de aquí de abajo, de aquí lo tenéis definido, ¿vale? Esto simplemente os lo pongo como documentación de cara a saber cuando estoy trabajando con un rectángulo, con un cuadrado, o sea, con un punto, con tal, para que sepáis de dónde vienen las estas, ¿vale? Y que sepáis además que siendo un struct, yo puedo acceder a cada uno de los elementos del struct poniendo un punto, ¿vale? Es decir, yo puedo decir, si esto es un objeto de tipo CGRed, puedo hacer CGRed.x, porque la X, o CGRed, mejor dicho, .origin, y me va a devolver el punto de origen, ¿vale? Y CGRed.size me devuelve el tamaño, ¿vale? Me devuelve un ancho y un alto, ¿vale? Que es, por ejemplo, lo tenéis aquí. Si yo tengo una vista que se llama la vista y quiero obtener el alto y el ancho, yo puedo llamar a este método, la vista.bounds, ¿vale? .bounds significa el marco en el que está encuadrada la vista, sus límites, ¿vale? .size, que es el tamaño, y luego lo que quiero es el alto de la vista, pues llamo height. Si quiero el ancho de la vista, llamo width, ¿vale? Y se va accediendo con el punto, como en Java, ¿os acordáis? Es lo mismo. Y es lo mismo que el dot notation. De hecho, yo creo que esta idea que tienen ahora de que todo se pase casi todo, o lo más que se pueda, a dot notation viene de aquí. De que es más natural pasar de, por ejemplo, un tipo struct, consultar un dato, que si lo utilizas con, ¿os acordáis? Los mensajes internos, que tienes como muchas llamadas con corchetes y al final es un poco lioso, ¿vale? ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo se crea una vista de dibujo en Xcode? Lo que se hace es, se crea una clase, se arrastra una vista, un UIView genérico hacia nuestra vista normal, la genérica, ¿vale? Y luego se crea una clase derivada de UIView, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Yo digo que hoy, el objetivo de hoy es más o menos introducir un poco la librería CoreGraphics, introducir un poco cómo se maneja un UIView y los botones, cómo se manejan un poco eso, ¿vale? Muy bien.
Y luego simplemente en Xcode lo que haces es decirle que la vista que acabas de arrastrar es de ese tipo que acabas de crear, ¿vale? Y es una forma de trabajo muy habitual dentro de Xcode. Quiero una clase que sea un objeto, un elemento que sea de este tipo. Pues lo que hago es crear la clase genérica de ese tipo y luego el objeto que añado lo que hago es que sea de esa clase, ¿vale? Que sea, en vez de derivar de la clase original, que derive de esa clase, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. Y luego, ¿cómo se dibuja dentro de la vista? Que también lo vamos a ver ahora. Se utiliza un método que se llama drawRect. El drawRect, básicamente, el rectángulo ese al que hace referencia es el rectángulo de la vista, ¿vale? Pero nunca se llama drawRect directamente, ¿vale? Y esto es otra parte de la filosofía del teléfono, tiene poca memoria y pocos recursos, ¿vale? Se llama un método que se llama setNeedDisplay. setNeedDisplay. ¿Vale? Que básicamente lo que dice es, en vez de la otra forma, lo que sería es, quiero que se dibuje ahora mismo, ¿vale? El setNeedDisplay lo que dice es, oye, que he cambiado algo en la vista, deberíamos, cuando se pueda, redibujarla, ¿vale? Para que ese redibujo sobrescriba al anterior y haga el efecto de dibujo que queremos conseguir, ¿vale? Pero no se le obliga a la vista a dibujarlo, ¿vale? Se le dice, por así decirlo, al programa, oye, que tienes que redibujar. Cuando tengas un momento lo redibujas, ¿vale? Muy bien, entonces para ver esto, como os digo, vamos a hacer un homenaje a un programa que se llama Logo. Es un mini logo, solo tiene 4 controles, no es el logo original. Y básicamente lo que va a tener es un control que nos va a decir la dirección en la que se va a mover la tortuga, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, o arriba, abajo, izquierda, derecha, como queréis verlo. Y luego otro control que me va a permitir decir cuánto salta la tortuga. Es decir, yo voy a hacer rectas y lo que voy a especificar, si pongo 10, pues es una recta de 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos. ¿Vale? No lo he dicho, pero yo creo que lo he puesto ahí. No se pinta en píxeles, se pinta en puntos. ¿Vale? Y esto viene porque no es lo mismo trabajar con el display normal que con el display retina. ¿Vale? Si trabajas con el display retina, tienes muchos más píxeles por pulgada que si trabajas con un display normal. Entonces, para evitar hacer una aplicación para cada cosa, lo que se hace es trabajar con puntos, ¿vale? Así lo he puesto ahí. Son puntos, no píxeles, ¿vale? Y entonces a nosotros nos importa poco si hay tal. Nosotros decimos 10, avanza 10 puntos. Y entonces ya, dependiendo de si retina o no, él avanzará ese tamaño que necesite, ¿vale? Como os digo, lo que vamos a hacer es una aplicación nueva que se va a llamar MiniLogo. Entonces abrimos Xcode, hacemos un nuevo proyecto, se va a llamar, es una single view también, application, perdón, no lo he puesto, se llama MiniLogo. Y en el prefijo le he puesto aquí logo, ¿vale? La aplicación la voy a hacer para el iPhone. Si queréis hacerla para el iPad la podéis hacer, que no hay ningún problema tampoco. Y en la carpeta del Dropbox tenéis las imágenes que he utilizado, que son las 4 posiciones que puede tener la tortuga, mirando hacia arriba, hacia la izquierda, a la derecha o abajo, ¿vale? Que esas, si os acordáis, simplemente hay que importarlas, hay que arrastrarlas al proyecto, ¿vale? Yo las tengo aquí en el escritorio. MiniLogo. Selecciono las 4 imágenes, las arrastro y las suelto aquí en el proyecto, ¿vale? Acordaros que tienen que estar marcadas la opción de arriba para que se copien en el proyecto y la opción de abajo para que se añadan, para que se puedan utilizar dentro del proyecto, ¿vale? Quedan tortuga abajo, arriba, izquierda y derecha. Como soy un purista, lo que voy a hacer es nuevo grupo desde la selección y siempre los grabo aquí en imágenes, ¿vale? Tengo mi carpeta de imágenes con las 4 tortugas. Y vamos, que es muy sencillo, es una tortuga que tampoco, mirando hacia arriba, a la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo he dicho que voy a hacer una vista, un view mío propio,
¿vale? Lo que quiero es que lo que yo haga en ese UI View se haga en ese UI View que se va a mostrar dentro de la pantalla del iPhone, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tengo que hacer la clase nueva, ¿vale? Pulsamos en File, New, New File. Venimos aquí arriba, Touch, y hacemos una nueva clase de Objective-C. ¿Vale? Pero mientras que el otro día, la voy a llamar luego panel dibujo. En la del otro día derivábamos de NSObject porque yo necesitaba los métodos de NSObject, los básicos, ¿vale? En este caso lo que quiero es derivarla de UIView, ¿vale? Le doy al desplegable y la selecciono de ahí, UIView, ¿vale? Lo grabáis en la carpeta en la que sale por defecto. Y como veis, os crea un UIView básico. Veis que no es igual que la que creasteis el otro día cuando hacíamos una clase derivada de NSObject. Esta es una clase derivada de UIView y lo que te hace es que te crea el esqueleto básico de un UIView, ¿vale? En concreto, aparece un método que se llama drawRect, que además está comentado para que no se utilice, y os pone aquí un mensaje en inglés que os dice que solo sobreescribáis drawRect si realmente vais a utilizarlo. Es decir, si vuestra vista realmente escribe algo, o pinta algo, mejor dicho. ¿Vale? Nosotros ahora vamos a sobreescribirla. Os dice ese aviso, además, os dice que no lo dejéis en blanco tampoco porque puede afectar al rendimiento del gráfico del teléfono, de la aplicación, mejor dicho, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es irme a la vista y crear mi vista personalizada derivada de esta, que sea un tipo de esta vista, ¿vale? Tengo aquí la vista normal y aquí a la derecha buscáis una vista, no el tipo View Controller, sino una vista, un View. Está un poquito más abajo. Bastante más abajo, aquí. ¿Vale? Es este View que viene aquí. ¿Vale? Veis que por defecto cuando lo arrastráis y lo soltáis ocupa, voy a centrarlo, ocupa el tamaño total de la pantalla. ¿Vale? Yo quiero hacerla un poquito más pequeña porque quiero poner aquí debajo unos botones. Entonces la cogéis de aquí abajo y la arrastráis un poquito para arriba. ¿Vale? Veis que me queda aquí una vista. De hecho, no es un segundo que la he hecho. He arrastrado toda la vista. Yo lo que quiero es que se haga más pequeña. Esto. Ahí está, ¿vale? La centramos. Entonces me queda aquí la vista y aquí me queda sitio para poner unos botones. ¿Vale? ¿Cómo hago entonces que esta vista que es genérica sea de mi tipo vista que acabo de crear? Del logo panel dibujo. Logo panel dibujo. Me voy aquí a la derecha, con la vista seleccionada, me voy a la derecha. Perdón, aquí. De las pestañitas que tenéis aquí, la tercera, la del Identity Inspector. ¿Vale? Y veis que por defecto, cuando se crea una vista, automáticamente se deriva de UIView. Yo lo que quiero es que se derive de mi clase, del logo panel dibujo, ¿vale? Porque ahí es donde voy a dibujar. Entonces lo que hago es, en el desplegable, veis que cuando pulso el desplegable aparece ya logo panel dibujo, ¿vale? No es casualidad, es porque logo panel dibujo es de tipo UIView, es una extensión de UIView, ¿vale? Es decir, por eso aparece aquí y no aparecen las otras clases que tengáis por ahí. ¿Vale? Entonces, de esta forma lo que he hecho ha sido que esta clase que he creado, esta UIView que he creado genérica, sea del tipo de esta clase que he creado antes. Entonces, lo que yo haga a esta clase le va a pasar a este objeto de aquí, porque es un objeto de esa clase. ¿Vale? Es decir, se deriva de esa clase, extiende esa clase. ¿Vale? Y luego, queremos que ese archivo se pueda utilizar en el controlador. Pues hay que importar al archivo la cabecera de la clase esta que acabamos de crear, ¿vale? Vamos aquí a Logo View Controller. Tenemos aquí, si queréis borrar lo anterior, y en el controlador, en el punto M, veis que debajo del Import Logo View Controller, lo que voy a hacer es importar el que acabo de crear, ¿vale? Logo panel dibujo, que está ahí. Logo panel dibujo.h.
¿Vale? Igual que hicimos con la calculadora, yo desde el controlador tengo que pintar algo en la vista, lo hago a través de un outlet, ¿vale? Tengo que enlazar ese outlet que tengo en el controlador con la vista, ¿vale? Pues se pincha, os vais aquí a la vista, le dais al asistente, ¿vale? Veis que a la derecha aparece el View Controller H, voy a poner el M, sí, pongo aquí el punto M, te lo voy a quitar un momento, y veis que me queda por un lado la vista, por otro lado el controlador de la vista, ¿vale? Y yo os digo que necesito dibujar aquí, es decir, el objetivo es que cuando yo pulse el botón Run, la tortuga al moverse pinte, ¿vale? Es decir, necesito un outlet desde el controlador a la vista, ¿vale? Acordaros que es con el control apretado, pulsáis encima de la vista y lo arrastráis, en este caso, dentro del interface, ¿vale? Si no tenéis el add interface, acordaros que tenéis que escribirlo. Depende de la versión que tengáis, si estáis en la 4.2 o en la 4.4. En la 4.4 sí que sale, ¿vale? En la 4.2 tenéis que escribir el add interface, el nombre de la clase, se abre y se cierra paréntesis y el end al final, ¿vale? A este le voy a llamar panel dibujo. Os digo que aquí en este outlet es donde yo, cada vez que quiera dibujar algo, lo que haré será escribir en este outlet, ¿vale? Y veis que aparece ya como strong, además por defecto. Si os aparece como weak, cambiarlo a strong, ¿vale? Vamos a conectar. Y luego, como os digo, os he dicho antes, hoy vamos, como es para practicar los distintos elementos que se pueden utilizar, hoy vamos a utilizar un control segmentado, ¿vale? Que están aquí arriba. Aquí. Le pones Segmented Control, está debajo de los botones que ya habéis utilizado, ¿vale? Lo pincháis, arrastráis, soltáis debajo aquí de la vista. Veis que aparecen por defecto dos controles. Yo lo que quiero es que este control segmento controle la orientación de la tortuga, es decir, si está hacia arriba, a la izquierda, abajo o a la derecha, ¿vale? Entonces necesito 4. Si os fijáis aquí a la izquierda, con el control, perdón, con el segment seleccionado, si pulsáis aquí en el Attribute Inspector, os deja elegir el número de segmentos que hay, que viene por defecto a 2, ¿vale? Yo lo voy a cambiar a 4, que es este numerito que aparece aquí, segments, ¿vale? Tenéis 4. Y además, en el manual os lo he puesto con letras, que ponen arriba, abajo, izquierda, derecha, y os he puesto también la posibilidad que tiene de utilizar imágenes dentro del control, ¿vale? Y aquí lo voy a hacer con imágenes porque me gusta más cómo queda, ¿vale? Entonces en título no le pongo nada, pero en imagen, a la primera imagen le voy a poner la tortuga de arriba, la tortuga arriba, ¿vale? Y ves que aparece ahí el botón, aparece la tortuga, ¿vale? Una cosa, si queréis poner imágenes en botones, tienen que ser del mismo tamaño que el botón. Si las ponéis más grandes, el problema es que no redimensiona el tamaño de la imagen al tamaño del botón y queda que se descuadra completamente, ¿vale? Entonces, tal como lo tengo yo, es arriba, el segundo es, fijaros que me pongo en el segundo segmento, ¿vale? Pincho en el desplegable, borro lo de segundo y en la imagen que tengo ahí le voy a poner la tortuga de la izquierda. La tortuga de la izquierda, ¿vale? En el tercer segmento, que es el segmento 2, la imagen que quiero es la tortuga de la derecha. La tortuga a la derecha. Y en el tercer segmento, que es el cuarto, lo que quiero es la tortuga abajo, ¿vale? Entonces me quedan arriba, izquierda, derecha y abajo, ¿vale? A mí me parece que se entiende mejor que si lo pones con letras. Y sobre todo recordad que hay una máxima en el diseño de apps que dice que si un niño pequeño maneja muy bien tu aplicación, tiene más posibilidades de éxito que si no la maneja muy bien. Porque luego al final los niños parece que es una tontería, pero o se lo piden al padre que la bajen y cosas de esas, ¿vale? Esas cosas de interfaz y de diseño las iremos viendo más adelante, pero es más fácil utilizarlo para alguien que no, por ejemplo, alguien que no conozca nuestro idioma, simplemente ve la dirección de la tortuga y ya entiende que es hacia ese lado, ¿vale? Entonces, como os digo, se puede utilizar
tanto etiquetas de texto como imágenes, como si fuera un botón normal. Yo aquí lo he hecho con imágenes porque me gusta más, pero ponedlo como queráis, ¿eh? Vamos a poner también una etiqueta. La etiqueta lo que va a hacer es recoger el tamaño del salto que tengamos seleccionado. Vamos a poner 10, 20, 30, 40, es decir, que vayan los saltos esos que puede hacer la tortuga, que tengan un tamaño determinado, fijo. Y para saber en cuál estamos, pues vamos a poner un label, ¿vale? Y el label este lo pincháis y lo ponemos aquí. Es un label pequeñito, ¿vale? En principio esto, ponerle 0 si queréis. Hemos centrado mismamente. Y también vamos a poner otro tipo de control que no hemos visto, que es el del stepper. ¿Vale? Un stepper permite avanzar y retroceder el número de veces que tú especifiques. Ahora vamos a ver cómo se especifica, ¿vale? De tal forma que si yo le doy al más, lo que quiero que suceda es que una variable de una propiedad en este caso, aumente en lo que yo le diga. Si le doy al menos, que disminuya en lo que yo le diga, ¿vale? Y luego voy a poner también un botón, que es el que se va a ejecutar cuando yo le dé a este botón. Quiero que se ejecute, en este caso, que pinte lo que yo le haya mandado, ¿vale? Este botón le voy a poner run. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se utiliza en este caso el stepper? Yo lo que hago es crear una acción que lo que haga es recoger ese evento de pulsar el stepper. Funciona en el fondo como un botón, de los que habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Es decir, yo me pongo encima del stepper, pulso con el control apretado, arrastro y suelto dentro de la implementación, ¿vale? Aquí debajo del synthesize este está bien, ¿vale? ¿Cómo se llama este primero? Pues le he llamado valor stepper cambiado. Valor stepper cambiado. ¿Vale? El tipo, yo lo pongo aquí a WeStepper, vosotros lo ponéis, seguramente eso os quite porque tenéis el 4.2, lo ponéis a mano, que tampoco pasa nada. ¿Vale? Y el evento que queremos recoger es el de valor cambiado, es decir, se ha pulsado el más o el menos. ¿Vale? Con eso nos vale. Decimos que mande el sender. Y le dais OK. Fijaros que cuando tengo el stepper seleccionado, arriba a la derecha del atributo, este inspector, os deja cambiar el valor que tiene inicial, el valor máximo que puede tener ese stepper, ¿vale? En mi caso yo le voy a poner 360, porque me da la gana. El valor actual y el tamaño del paso. Si le pongo así 1, lo que va a ir haciendo cada vez que yo le dé al más va 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? En este que tenemos aquí yo creo que lo he puesto de 10 en 10. No me hagáis caso, si eso luego se cambia no hay ningún problema. ¿Vale? Lo mismo para el label este, que es el que recoge el valor del stepper, ¿vale? Sabéis que esto es la vista y la vista no se puede comunicar con otro elemento de la vista. Tiene que ir al controlador y el controlador es el que cambia el valor ahí, ¿vale? Pues lo mismo, hacemos un action, perdón, hacemos un outlet, que es el que se pinta desde el controlador a la vista, ¿vale? Y este lo vamos a poner debajo. ¿Qué es esto? Este outlet lo voy a poner debajo del otro outlet que tenía ahí arriba, que estaba aquí, debajo de esta property. ¿Vale? Este se llama etiqueta stepper. Y es el mismo tipo de outlet que utilicé el otro día, por ejemplo, con la calculadora, con el label, con el display de la calculadora, ¿vale? Cada vez que yo quiera pintar algo en el display, ¿os acordáis? Lo que hacía era escribir en esa propiedad. Aquí es lo mismo, cada vez que quiera actualizar el valor del salto, y cuando se haya pulsado el más, yo actualizaré el valor del salto. Cada vez que lo quiera hacer, lo haré a través de este outlet de aquí, ¿vale? Este lo conectáis. Y así es como nos queda en el controlador. ¿Veis que me queda con... Es que he puesto aquí 2 outlets y 2 actions. Sí, porque los tenemos aquí, ¿vale? Y luego lo que haremos será agregar el último action del run, y será cuando ya queramos que dibuje, le asociaremos ese run, ¿vale? De momento no lo pongo.
Entonces vamos al código que se ejecuta cuando se pulsa el stepper, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Supone que yo lo que voy a hacer es tomar el valor que tenga en ese momento el stepper y aumentarlo o disminuirlo en función de lo que me hayan llegado. ¿Vale? En este caso concreto, si os fijáis, es muy sencillo. Simplemente hay que llamar self. Y tenéis aquí la property esta que se llama etiqueta stepper, ¿vale? Y cambiamos el texto. ¿Os acordáis? Esto es como el outlet que teníamos el otro día. ¿Y a qué es igual? Un segundo que quito esto. Pues este es igual a convertido a NSS string, ¿vale? Y es un string with format, que vimos el otro día también. Se pone la arroba, el tanto por ciento, aquí, tanto por ciento, ¿vale? Esta no la vimos el otro día, se pone simplemente, yo quiero que, en este caso, mostrar un número que es un doble sin decimales, ¿vale? Si no pongo este puntito que he puesto ahora, se muestra el número con decimales, es decir, pondría 10,00, ¿vale? Si quiero que solo ponga 10, 20, 30, 40 sin los decimales, lo que hago es poner ese puntito después del tanto por ciento, ¿vale? Y la letra F para indicar que es un float. Digo que es un doble, perdón. ¿Vale? ¿Y de dónde saco yo el valor que quiero mostrar? Pues se saca directamente el sender, en este caso lo que me está enviando, como es el sender que se ha producido aquí al cambiar el stepper, yo le puedo preguntar a un valor que tiene que se llama value, que directamente lo que hace es, tú cada vez que vayas aumentando o disminuyendo el stepper, vas aumentando o disminuyendo ese value, ¿vale? 10, 20, 30, 40, 50, y eso es lo que te va a mandar ahí. Os ponéis ahí el value. ¿Vale? Jesús. Fijaros que esto se puede ejecutar y mirad que funciona, ¿vale? Y solo hemos puesto una línea de código realmente. ¿Vale? Es que yo voy, como le puse saltos de 10 en 10, pues él me va poniendo 10, 20, 30, 40, ¿vale? Y le doy al menos y lo va reduciendo, ¿vale? Es decir, el sender lo que está enviando es todo el objeto entero, en este caso el stepper, ¿vale? De ese objeto entero yo quiero el valor que tenga, el punto value, ¿vale? Ese es el valor que luego yo muestro ahí. Muy bien. Si no ponéis lo del punto S, ponéis tanto por ciento F, a ese caso pone 20.000, o sea, 20.000, ¿vale? Lo pone con decimales. Vale, vamos a poner, debajo del stepper este cambiado, vamos a añadir ahí el último acción, el del run, para que no se nos olvide, ¿vale? Este con el control apretado, pincho y lo suelto aquí debajo. ¿Vale? Y a este le voy a llamar run pulsado. Tipo, ahí va, ¿vale? Este no hace falta ningún argumento, es decir, no hace falta que me envíe nada. O sea que si queréis poner aquí como sender, ponéis none y no te sale ningún sender, ¿lo veis? Me queda un pulsado sin parámetros, ¿vale? No tiene que enviar nada porque ese simplemente es que cuando se ejecute yo quiero que pinte la tortuga, ¿vale? Y entonces, me falta una acción, perdón. El último acción que me falta es el que indica la dirección en la que se va a mover la tortuga, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿vale? Ese acción lo que va a hacer es modificar una propiedad y la propiedad esta, la property, lo que va a decirme es luego en la vista si tengo que pintar a la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Es decir, la vista necesita saber dónde empezar a dibujar, el tamaño del dibujo y la orientación, porque si no, no sabría poner en su dirección correcta la línea en este caso, ¿vale? Muy bien, pues ponemos desde ese segmento que hemos metido con el control apretado, perdón que me ha ido, con el control apretado lo ponemos aquí mismo, debajo del valor stepper cambiado, es el mismo, ¿vale? Y este se va a llamar orientación cambiada, ¿vale? Fijaros que hay un tipo que es UI Segmented Control, pues ese me vale.
¿vale? Le dais a conectar. Y solo nos faltaría, en este caso, estamos trabajando con iOS y esto es modelo vista controlador, ¿vale? De momento hemos hecho la vista y el controlador, ¿vale? Yo os he dicho que, dependiendo de la complejidad del programa, habrá aplicaciones que tengan obligatoriamente modelo vista controlador. El modelo será una clase, la vista otra, el controlador otra. En este caso concreto es un programa sencillo, que tampoco tiene mucha complejidad. Y lo que vamos a hacer es almacenar el modelo, como hicimos en el primero que vimos de todo, en una única variable, ¿vale? La única variable que necesito realmente es una lista de puntos. Cada vez que yo mueva la tortuga va a quedar en una coordenada, ¿vale? El viaje que ha hecho la tortuga, cada vez que se refresca el dibujo entero, tiene que volver a hacerlo, ¿vale? Es decir, necesito almacenar la trayectoria de la tortuga que ha seguido por el mapa, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es utilizar, en este caso, un array de puntos, de CG-points, para almacenar ese viaje que ha hecho la tortuga, ¿vale? De esa forma, cada vez que yo le dé a run, lo que va a hacer es pintar la tortuga otra vez, va a borrar la pantalla y va a recorrer la tortuga entera desde el primer punto hasta el último punto, ¿vale? La estructura que vamos a utilizar, como os digo, es en un NS mutable array, ¿vale? En el controlador, digo, en el modelo, perdón, ¿vale? La voy a almacenar, en este caso, como os he dicho que solo hay esta, lo voy a almacenar como una propiedad en el controlador, ¿vale? Y es esta propiedad que tenéis aquí debajo. La voy a llamar property, es non-atomic, que es la palabreja esta que hay que poner siempre, y esto, como es un objeto, ponemos strong, ¿vale? Se pone el tipo de dato, el tipo de objeto, en ese mutable array, y luego, acordaos que cuando declaramos, siempre declaramos el puntero, ¿vale? Se pone asterisco, se va a llamar puntos, ¿vale? Acordaos también, si estoy, esta parte, si estoy en Xcode 4.4 ya no hace falta, pero como vosotros sí que lo tenéis, os lo dejo aquí puesto, que es el synthesize, ¿vale? Y hay que poner el nombre de la variable igual, y se pone el guión bajo con el mismo nombre de la variable, ¿vale? Puntos igual a puntos. Y luego, esto también hay que ponerlo, tengáis o no el 4.2 o el 4.4, porque lo que queremos hacer es inicializar ese mutable array en el momento en el que se le llame, ¿vale? Si os acordáis, el otro día vimos la inicialización perezosa, se declara un tipo de dato, un tipo de objeto, mejor dicho, pero no se le reserva la memoria hasta que alguien lo pide, ¿vale? El primer sitio al que alguien llama cuando llama a este objeto es en su get, ¿vale? Entonces, en ese punto es cuando yo voy a crear el objeto si no lo tengo, ¿vale? Hasta ese momento, acordaos que solo tengo el puntero al objeto, no tengo la memoria reservada, ¿vale? ¿Cómo lo hacía? Pues se pone, si os acordáis, si no os lo digo yo, el tipo de dato, eso es lo que va a devolverme el get, me va a devolver un puntero a este objeto puntos, que es el que estoy creando, ¿vale? Hemos dicho que el get estándar, el que tiene por defecto, lo único que hace es esto, return la variable de distancia local que respalda a esa variable property, ¿vale? Y que yo os digo que utilizo inicialización perezosa. Siempre es igual. Se pone un if, ya sé que suena muy raro, pero es siempre lo mismo, quiere decir que, o sea, que no es tan complicado. Puntos. Es decir, si no existe todavía la variable local que tiene reservada, asignada esa memoria, ¿vale? Eso es lo que significa ese if. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que crear esa zona de memoria, ¿vale? Tengo que reservarla. Lo que hago es decir, puntos, igual, y lo que hacíamos era, en este caso es un ns mutable array, y se pone el alloc y el init. ¿Vale? Acordaros que esto lo que hace, se podría hacer desde el principio, pero esta forma es óptima de cara a que el teléfono va a arrancar y hasta que alguien no pida realmente el valor de, en este caso, de puntos,
¿vale? No se va a crear en la reserva de memoria ocupando el sitio y todo eso, ¿vale? En aplicaciones muy grandes os puede significar la diferencia entre que cargue de forma normal a que el usuario se haya ido porque ha tardado más de un milisegundo, que es lo que espera la gente ahora, ¿vale? La gente ahora, si no lo ve, empieza a darle así como que se ha colgado, ¿vale? También estamos mal acostumbrados, pero esto ayuda a esa parte, ¿vale? Abrimos un tab nuevo, File, New Tab, y en esta lo que quiero hacer, en este tab, es tener el logo panel dibujo automatic, perdón. Aquí, logo panel dibujo.m, ¿vale? Porque ahora lo que voy a escribir es el código de la vista, el de la vista personalizada, el que realmente dibuja, ¿vale? Para empezar a escribirlo, fijaros, lo que hago es quitar el comentario ese que está ocupando, o sea, que está tapando el código, quito el de arriba, ojo, quitad el de abajo, que si no da un error, ¿vale? Y justo empiezo a escribir debajo de este drawing code que viene aquí, ¿vale? Si lo dejo así como lo he dejado ahora mismo, tengo un problema, además lo pone aquí, es decir, no debería dejarlo esto vacío, tengo que hacer algo, ¿vale? Ahora voy a empezar a escribir el código que es, ¿vale? Vale, y luego necesito también en el archivo.h, que lo tenéis aquí a la derecha, necesito dos propiedades, que son las que me van a decir si la tortuga está mirando para arriba o la tortuga está mirando hacia abajo, a izquierda, a derecha, esa sería una, ¿vale? Y la segunda me va a decir la lista de puntos que tiene que dibujar la vista en ese momento, ¿vale? La primera vez que yo le dé al run será un único punto, ¿vale? La segunda vez va a tener ya 2 puntos, la tercera 3 puntos, 4 puntos, ¿vale? Si os fijáis, en mi modelo yo tengo una estructura que es un NS mutable array, es decir, es un array que puede cambiar, porque va a ir almacenando los puntos que se vayan metiendo. Y en cambio en la vista lo estoy almacenando eso mismo, pero en un array, ¿vale? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque en la vista yo no voy a cambiar la propiedad, no puedo cambiarla. La vista no puede modificar nada de fuera, ¿vale? La vista simplemente le llega la lista de puntos que hay en ese momento y lo que va a hacer es simplemente dibujarlos. Va a hacer un bucle, desde el primer elemento de la lista hasta el último, va a pintarlos, ¿vale? Va a mover la tortuguita, ¿vale? Es decir, la tortuga, no lo he dicho, pero no se mueve, porque no da tiempo a verla moviéndose. Si queréis hacer el logo original, tendréis que hacer una especie como de bucle que vaya haciendo que se pinte despacito o algo así, ¿vale? En el nuestro no, en el nuestro lo que vamos a hacer es dibujar las rayas y pintar la tortuga en la posición en la que está al final, ¿vale? No voy a hacer que se vaya moviendo, eso habría que almacenarlo aparte, ¿vale? Este es un mini logo. Entonces, las dos propiedades que voy a utilizar las declaráis aquí en el add interface. La primera sería una propiedad, tenemos aquí el property, el palabrejo este, el non-atomic, ¿vale? Y es un integer, ¿vale? Que va a almacenar la orientación de la tortuga, es decir, si vale 0 está mirando para arriba, si vale 1 a la derecha, si vale 2 abajo, si vale 3 a la izquierda, ¿vale? Es así de simple. He dicho que se llama orientación tortuga, ¿vale? Fijaos que es un tipo primitivo, es integer, no es un objeto, no se hace strong ni nada de eso, ¿vale? Y la segunda propiedad, que lo que va a hacer es recoger la lista de puntos que tiene que pintar, también se pone el non-atomic, aquí sí que pongo strong, porque esto es un NS array, ¿vale? No uso un NS mutable array, lo podría utilizar, pero no va a servirme para nada. Yo lo que cambie ahí no va a cambiar nada en ningún sitio, ¿vale? La vista simplemente va a recibir la lista de puntos y pintarlos, ¿vale? Es lo que va a hacer la vista. ¿Cómo se llama esta propiedad? Pues la he llamado lista de puntos, ¿vale? Esto es lo que tengo ahora mismo en la cabecera de mi vista personalizada, ¿vale? Entonces, esto lo hago así un poco más pequeño. Como os he puesto ahí, la técnica realmente para pintar es muy sencilla, ¿vale? En este caso, nos vamos al punto M, debajo del drawing code,
Si lo queréis lo borráis, la parte de aquí. ¿Y qué es lo que hago? Declaro el punto de origen y el punto de destino. Y luego, por cada elemento de esa lista de puntos, lo que voy a hacer es que el punto de origen va a ser el punto de destino. Lo voy a pintar y luego voy a hacer que el punto de destino sea el punto de origen del siguiente. Y así continuamente hasta que estén todas las líneas pintadas. ¿Vale? Pues me declaro dos puntos. ¿Cómo se hace eso? Se hace utilizando el tipo CGPoint. ¿Vale? Es que está ahí, que no hay que importar nada absolutamente. El de origen se llama punto de origen y el de destino, punto de destino, mostrando coherencia por mi parte. Que hoy en día es una virtud. ¿Vale? Punto de origen, punto de destino. Voy a declararme también una variable de tipo entero que lo que quiero que tenga es que me diga el número de puntos que tiene en la lista, para no andar siempre con el self lista de puntos.com, ¿vale? Número de puntos es igual a, ¿vale? Y llamo a self lista de puntos. Fijaros que es esta propiedad que contiene el array con la lista de los puntos que tengo que pintar, ¿vale? Entonces, si la lista de puntos le ha dado 6 veces al run, tiene 6 puntos metidos en la lista, ¿vale? En este caso, ¿dónde estoy? Self.lista de puntos, ¿vale? Que es esa propiedad, y .count. ¿Vale? Eso os devuelve cuántos elementos tiene un array. ¿Vale? Pues lo guardáis ahí. Ese es el que me va a decir cuántas vueltas tiene que dar el bucle, este que voy a hacer ahora. ¿Vale? Y en punto de origen lo que hago es almacenar el primero de los puntos de la lista. ¿Vale? En este caso voy a utilizar notación con corchetes, ¿vale? Y llamo a self.lista de puntos, ¿vale? Y hay un método que se llama object@index, ¿vale? Object@index os pide un número entero para decir el índice del objeto que quieres de la lista. 0, 1, 2. Si tienes 3 elementos y quieres el tercero, pues le dices el 3. Object@index, no, le dices el 4, ¿vale? Pues no, le dices el 4. Empiezas desde el 0, ¿vale? En este caso, object@index 0 me dice el primer elemento de la lista, ¿vale? Y object@index 0 es un punto, pero yo no necesito almacenar, mejor dicho, en el formato CGPoint, ¿vale? Objective-C tiene incorporadas todas las funciones para convertir de un tipo a otro, sin problema, ¿vale? En este caso, lo que quiero es que un objeto que está almacenado en un array se convierta en un CGPoint, ¿vale? Sabiendo que ya es un CGPoint. Pues hay una función que os lo da directamente. Hay un CGPoint value. ¿Vale? Es decir, cojo el primer elemento de un array de objetos, lo transformo a ese objeto en un CGPoint y lo meto dentro de CGPoint, ¿vale? CGPoint, que os quede claro que no es un objeto, es un objeto, pero no es un tipo struct, ¿vale? Es decir, no tiene métodos ni tiene nada por el estilo. Eso es C puro y duro, ¿vale? Y luego, esto lo he puesto como introducción, pero el CGContextRef este que vamos a ver ahora te permite, como veremos más adelante en más ejercicios, dibujar círculos, cuadrados, triángulos, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Hoy vamos a dibujar solo líneas de puntos porque es más sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito para dibujar? Necesito lo que se llama un contexto gráfico, ¿vale? Contexto gráfico simplemente es la zona de la pantalla en la que puedo dibujar. En este caso, por ejemplo, yo tengo la pantalla entera del iPad y donde puedo dibujar es la pantalla de mi UI View, que es más pequeña que la del iPad, la pantalla entera, ¿vale? Si fueran las dos iguales, pues coincidiría el tamaño, pero yo no estoy seguro de eso, ¿vale? Entonces, en principio lo que necesito es un contextRef, que es un contexto gráfico. Lo que necesito básicamente que es cuando yo haga cosas gráficas, lo que quiero es que se vean ahí, ¿vale? Ese es el tipo que tenéis ahí, CGContextRef, ¿vale? A esta variable la he llamado contexto gráfico.
¿vale? Y se llama a esa función que lo que te hace es que toma el contexto gráfico, en este caso de la clase actual, que es luego panel dibujo, ¿vale? Y lo devuelve, le devuelve un puntero, le devuelve la zona de memoria en la que puede empezar a dibujar y se va a mostrar ahí, ¿vale? A continuación, necesito iniciar un trazo de dibujo, pues se hace con otra función que se llama CGContext, todas empiezan por lo mismo, como veis. Begin path, ¿vale? Es decir, empieza a dibujar un camino, una ruta, ¿vale? ¿Dónde? En el contexto gráfico ¿vale? Además necesito elegir el tamaño del pincel y el color del pincel, ¿vale? El tamaño del pincel se hace con CGContext set line width, ¿vale? El grosor de la línea, ¿vale? El contexto gráfico, pues en nuestro contexto gráfico, y luego, en este caso ponéis un número, yo he puesto un 3, ¿vale? Si lo pones más es más gordo y si lo pones más pequeño es más fino, lógicamente, ¿vale? Necesito también decirle el color, pues el color se especifica, aquí es, fijaros que pongo doble corchete, hay una librería que se llama UIColor, que es lo mismo que el color de Java, ¿os acordáis? Es lo mismo, ¿vale? Tiene incorporados la lista de los colores, en este caso voy a ponerlo en black, podéis poner el color que os dé la gana para que salgan en uno o en otro, ¿vale? Y una vez que lo habéis elegido el color, tenéis que llamar a setStroke, ¿vale? Como para decirle que ese va a ser el pincel, ¿vale? setStroke. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por cada uno de los puntos de mi array de puntos, lo que voy a ir haciendo es coger el punto de origen y el punto de destino, intercambiarlos y pintar una línea, así todo el rato, ¿vale? Lo hago con un for, sería la forma más sencilla. Pues pongo aquí un for, ponéis, voy a poner aquí, for integrity igual a 0 y menor. ¿Quién me dice cuántos puntos tenía mi este? Pues la variable esta, el número de puntos, ¿vale? Y más. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Pues lo primero es que el punto de destino sea el objeto que esté en la posición I. Es decir, la primera vez el punto de origen y el de destino es el mismo, está en el 0, 0. Pero la segunda vez ya es uno el 0 y el otro es el 1. La tercera, el 1 es el 1 y el otro es el 2. Y van así todo el rato, ¿vale? Lo mismo que he puesto aquí arriba, el self lista de puntos, esto lo copiáis si queréis, lo pegáis. Control C, pegáis aquí. Pero en vez de coger el elemento que está en la posición 0, lo que quiero es el elemento que esté en la posición I. ¿Vale? Porque I va variando, perdón, desde el 0 hasta el número de puntos que tenga. ¿Vale? Además te devuelve, como hemos dicho antes, casteado a un CGPoint. ¿Vale? A continuación, hay una función muy interesante que me deja cambiar el punto de origen del trazo que estoy pintando dentro de ese lienzo en el que estoy pintando, ¿vale? Que se llama CGContextMoveToPoint. CGContext, perdón, MoveToPoint, contexto gráfico, ¿vale? Y fijaros cómo se accede, en este caso me está pidiendo la coordenada X de un CGFloat, ¿vale? Yo sé que mis puntos, estos que estoy cogiendo, punto de origen, punto de destino, son de tipo CGFloat, ¿vale? Pues entonces yo pongo ahí punto de origen y para acceder a la X pongo un punto y veis que accedo a la X, ¿vale? Y a la derecha igual, pues punto de origen, punto Y. ¿Vale?
ese va a ser el sitio en el que va a empezar a pintarse esa línea en concreto, la que va desde el i hasta el i-1, por así decirlo, ¿vale? Y a continuación, pinto la siguiente, la añado, mejor dicho, ¿vale? Tenéis aquí CG context, add line to point, es decir, añado una línea a un punto. To point, y esto sería contexto gráfico. Y en el punto ahora es el punto de destino, punto X, punto de destino, punto Y. ¿Vale? Esto ahora mismo lo que ha hecho es añadir, mejor dicho, irse al punto en el que empieza a dibujar esa línea y añadir una línea que llega desde ese punto hasta el siguiente punto. ¿Vale? Y luego cambiamos un punto por el otro, es decir, el punto de origen nuevo tiene que ser el anterior punto de destino. ¿Vale? Para que me pinte, al final me va a pintar todas las líneas que tiene que ir pintando. ¿Vale? Pues muy bien, tengo ya el contexto gráfico con los puntos incluidos, los puntos esos que tenía pintando, ¿vale? Pero todavía realmente no lo he pintado, ¿vale? Para realmente pintar dentro del contexto gráfico tenéis que llamar a otra función, a otro método, que se llama CGContext stroke path, que ese es el que realmente, en este caso fijaros que hay un montón, path, red within, elipse, no sé qué, el que queremos nosotros es un path, simplemente, ¿vale? Es decir, un camino que ha pintado un punto a otro, ¿vale? Con texto gráfico. Vale. Esto, como os digo, lo que ha hecho ha sido pintar las rayas de donde se ha ido moviendo anteriormente la tortuga, pero no ha pintado la tortuga, ¿vale? La tortuga realmente solo la pintamos una única vez al final, después de haber pintado todas las rayas, pues pinto la tortuga en la dirección en la que esté, en la que vaya a moverse, ¿vale? ¿Está claro eso? Es decir, si yo ejecuto ahora el programa, simplemente veré que va pintando líneas, pero no pinta la tortuga, ¿vale? Entonces, si yo quiero que se pinte la tortuga, pues declaro primero, no pongo comentarios, pero es porque no me da tiempo, ¿vale? Pero vosotros tenéis que poner comentarios en vuestros programas. Como no hagáis lo que yo no hago. ¿Vale? Que se va a llamar tortuga en este caso, es una imagen como la que hemos cargado, las que hemos cargado hasta ahora, ¿vale? Os he puesto ahí un switch en función, en este caso, de nuestra orientación de la tortuga, es el punto orientación tortuga, ¿vale? Y le ponéis aquí, pues si vale 0, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues en este caso, ponemos que la tortuga, que sabemos que es de tipo uimagen, es igual, pues cargo la imagen de la tortuga mirando hacia arriba. Pues pongo uimagen. Esto es lo mismo que hacíamos en el ahorcado. Imagen ahí, y ponemos arroba. Acordaos de que los nombres tienen que estar bien, ¿eh? Si no están bien, esto no funcionará. PNG. ¿Vale? Tortuga igual a bla bla bla. No sé qué he puesto aquí. Ah. Y os he puesto aquí el break. Ah, esto lo he puesto aquí, es que soy muy pro. La verdad es que esto está así feo, pero yo creo que sí, aquí en este caso se entendía mejor. Aquí, el 1, el 2. Es decir, cuando valga orientación tortuga 1 va a estar mirando hacia la izquierda, en el 2 hacia la derecha, en el 3 va a ser hacia abajo, ¿vale? Y tengo que cambiar aquí, en vez de arriba, hemos dicho que pongo izquierda. En el otro pongo hacia la derecha.
y en este otro pongo abajo. ¿Vale? Este default lo podéis quitar si queréis. Está claro qué es lo que hace switch, el switch este. En función de si la tortuga, ese valor que hemos dicho, orientación tortuga, es arriba, abajo, o sea, es 0, 1, 2 o 3, lo que va a hacer es que la tortuga que se pinta hacia el lado, hacia el otro. ¿Vale? Y ahora ya tengo que pintar la tortuga. ¿Vale? Es decir, primero escojo cuál de las 4 tortugas pinto y a continuación la pinto. ¿Vale? ¿Dónde la pinto? La pinto en el último punto de destino. Yo sé que al salir del bucle, de ese for, el último punto de destino es el que estaba en la posición iésima, es decir, en la última posición de las que tenga en ese momento la lista de objetos. ¿Vale? Y lo vamos a centrar, aquí lo voy a hacer mal, aunque os lo he dejado también ahí como está bien puesto. ¿Vale? Si alguien, acordaros, no entendéis bien el menos igual, acordaros que es punto destino.x igual a punto destino.x menos 16. ¿Vale? Eso es lo que significa el menos igual. Y lo mismo con el punto de destino punto y menos igual a 16. Que lo que quiero con esto es centrar la tortuga en la raya. ¿Vale? Si no la pongo así, como sabéis, la esquina superior izquierda es la que marca el sitio donde empieza a dibujarse el dibujo, entonces te queda descentrada. Lo podéis hacer la prueba si queréis. ¿Vale? Os digo que está fatal porque si cambio el tamaño de la tortuga, pues ya ese 16 ya no vale. Es decir, esto vale 16 porque es 32 dividido entre 2. 32 es el tamaño que tiene mi PNG este de las tortugas. ¿Vale? Entonces no tiene sentido hacerlo de la otra forma. ¿Vale? Tenéis que hacerlo como viene ahí. Tortuga.size.width, lo que os devuelve es el ancho del PNG de la tortuga dividido entre 2. ¿Vale? Eso lo tenéis ahí en el PDF. Entonces lo que voy a hacer es dibujar la tortuga ya. Pues ponemos tortuga y ponemos draw at point. ¿Vale? Y fijaros que en punto de destino lo tengo ya cambiado con ese menos 16 para que quede centrado respecto al trazo que tiene que dibujar. ¿Vale? Esa parte ya estaría. Nos falta actualizar la orientación de la tortuga, la orientación de la property, mejor dicho, en función de que en el ¿cómo se llama este? En el segmented en el control segmentado, hayamos elegido izquierda, derecha, arriba o abajo. ¿Vale? Entonces, os venimos aquí a este otro tab. En este tab hemos dicho que aquí en el punto M habíamos puesto un action desde el segmented hacia nuestro controlador, ¿vale? Que es esta orientación cambiada, ¿vale? Una cosa que no he dicho, orientación cambiada, al principio vale 0, porque es una property, ¿vale? Acordaos que las properties en Objective-C se inicializan a 0 siempre, no hay que especificar 0 por ningún sitio, no tiene un valor indeterminado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer si doy clic en cualquiera de los 4 segmentos de la tortuga? Quiero que esa propiedad, orientación tortuga, que vale 0, 1, 2 o 3, cambie en función de si la tortuga está, la que he pulsado es la de la izquierda a la de la derecha, arriba o abajo, ¿vale? En este caso, fijaros que este es el código que hemos puesto, la orientación cambiada, pues sería, yo lo que hago es escribir en el panel de dibujo es mi outlet hacia la vista, esta que estoy haciendo, ¿os acordáis? Es el panel de dibujo, punto, y fijaros que como es mi outlet, yo tengo acceso a sus properties, en este caso a la propiedad de la orientación de la tortuga, ¿vale? Pues está ahí, orientación tortuga, ¿vale? ¿Y a qué es igual? Pues aquí lo que he hecho ha sido aprovechar que el sender tiene una propiedad que se llama selected segment index, que vale 0, 1, 2 o 3, en función de si estás en el segmento 0, el segmento 1, el segmento 2 o el segmento 3. Es decir, si he pulsado en este segmento, sería el 0. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. ¿Vale? Entonces, utilizo esa propiedad, selected index, porque esa es la que me dice exactamente la que me funciona en este caso. ¿Vale? Y aquí es donde tengo que redibujar. Si yo he pulsado a la tortuga izquierda-derecha, yo os he dicho antes que lo que estamos haciendo es reescribir el código drawRect de la vista, pero que cuando quiero que se redibuje, no llamo a drawRect,
¿vale? Le digo a la vista, oye, que necesitas actualizarte cuando puedas, ¿vale? ¿Y cómo se llama? Pues es muy fácil. Escribís self. En este caso el outlet de la vista, panel dibujo, tiene esta propiedad, que es la que tenéis que llamar cada vez que queráis redibujar. No llaméis nunca a otra, llamad a esa, set need display, set needs display. ¿Vale? ¿Vale? Siempre a través de ese, nunca a través del otro. ¿Vale? ¿Y qué nos falta ya? Pues nos falta que cada vez que yo le dé al run, tengo que saber cuánto tengo que saltar, por así decirlo, cuánto mide de ancho esos dibujos que estoy haciendo. Si vale 10, 20, 30 el salto, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro del run pulsado? Que sería este código que tengo aquí, el del run pulsado. Pues lo primero que tengo que hacer, voy a decir cuánta distancia mide la recta que tengo que pintar. Pues lo guardo ahí, un doble que se llama distancia y que es igual a, pues lo pongo aquí, leo, en este caso el valor de la etiqueta esta que tengo, es el punto etiqueta stepper, ¿os acordáis que este es el outlet que tengo aquí? Punto etiqueta stepper, punto text, ¿vale? Y necesito ese valor convertido en doble, pues ponemos doble value, ¿vale? A continuación, voy a leer el último punto en el que estuvo la tortuga, pues pongo aquí CGPoint, fijaros que le llamo punto final. Esta es una variable local que se va a utilizar aquí, es decir, no interfiere con la de la vista para nada. Punto final es igual a, y pongo aquí self, perdón, self, self puntos es mi property que va almacenando los puntos en los que ha ido la tortuga, ¿vale? Self puntos y lo que quiero es que me dé el último objeto, ¿vale? Y además que me lo convierta a CGPointValue. Acordaos que mientras que el array maneja objetos, esto otro es un punto, un CGPoint, ¿vale? Y tengo que hacer el casteo de tipo, ¿vale? A continuación, leo la orientación de la tortuga, porque no es lo mismo que la línea sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Si la tortuga está para arriba, lo que te iré haciendo será sumar las i's, o sea, perdón, restar las i's, ¿vale? Si está hacia abajo, tendré que sumar las i's. Si está hacia la derecha, sumaré las x, y si está hacia la izquierda, restaré las x, perdón, ¿vale? Entonces, esto sería dirección igual, y ponéis self.paneldibujo.orientación tortuga. Esa es la property de mi vista que almacena la orientación de la tortuga. Y hago un switch aquí. Ponemos switch y ponemos switch en función de la dirección, ¿vale? Del dir ese de ahí. Entonces, en el caso que sea 0, pues esto lo tenéis que sentar y pensar un poco, pero vamos, es muy fácil. Sería el punto final, punto i, y le restamos a esto la distancia. ¿Vale? Pongo aquí avanza hacia arriba, para que quede bien claro, ¿vale? Avanza hacia arriba. ¿Vale? Y además, si estamos avanzando hacia arriba, lo que tenéis que tener cuidado es si he llegado al final, es decir, al techo, si ya no puedo seguir subiendo la tortuga, ¿vale? Entonces, lo que ponemos aquí es un if, si punto final, punto i es menor que 0, eso significa que me he pasado por arriba de la pantalla del iPhone, ¿vale? Lo que tengo que hacer es que el punto final, punto i, perdón, punto final, punto i sea igual a 0. ¿Vale? ¿Entendéis por qué tengo que chequear eso? Y break. ¿Vale? Si en el caso de que valga 1, vamos aquí debajo, ¿qué veis?
1, lo que hago es punto final, punto x, menos igual a distancia, es decir, avanzo hacia la izquierda. ¿Vale? Y ahora, si la x es menor que 0, es que me he ido hacia la derecha, hacia la izquierda de la pantalla del iPhone, me he salido por ese lado, ¿vale? Y entonces lo que hago es punto final, punto x igual a 0, ¿vale? Estas condiciones, si no las ponéis, el programa luego va a dar un error, ¿vale? Y tengo que cerrar una llave aquí. ¿Dónde estás? Esta queda con esta. Esta queda con esta. ¿Vale? Case 0 hace eso, case 1 hace ese otro. En el caso de que sea 2, lo que tengo que hacer es avanzar hacia la derecha. Case 2. Lo que digo es punto final. Sí, dime. ¿Que lo he puesto mal? Sí, has puesto encima del break. ¿He puesto encima del break? Ah, perdón. Para ver si estabais atentos. Ahí está, ¿vale? Case 2 sería, estoy avanzando hacia la derecha, es decir, la x sería más igual a la distancia, avanza hacia la derecha. Acordaos del eje de coordenadas, aquí empieza la esquina superior izquierda, la 0, 0, como en Java, y ahí va subiendo, y vas moviendo hacia la izquierda y hacia abajo, ¿vale? Avanza hacia la derecha y ahora, si el punto final, punto x, es mayor que lo que mide de ancho la pantalla, ¿cómo sé lo que mide de ancho la pantalla? Pues hay una propiedad que me lo dice, ¿vale? Que sería, en este caso, os la pongo ahí directamente, que es self.panel de dibujo.bounds. .bounds lo que me dice es el marco en el que puedo trabajar, ¿vale? Y de ese marco yo lo que quiero es de su tamaño, del size, que me dé, en este caso, el width, me dé el ancho, ¿vale? Pues si es mayor que eso, lo que tiene que valer el punto final, punto x, es exactamente esto de aquí. Copiáis y lo pegáis aquí. ¿Vale? Y ahora esto mismo. Copiamos, lo pegamos aquí debajo. Y en el caso de que sea la dirección sea 3, lo que tengo que avanzar es hacia abajo. El punto final y le sumo la distancia. Y si el punto final y es mayor que va a un size punto el alto, height, ¿vale? Lo que hago es que en la i sea igual al height. ¿Vale? Y si queréis este default lo ponéis, pero en principio no tendría que existir este default. ¿Vale? Me falta cerrar este case va con este aquí y este va con este aquí. ¿Vale? Este es el del switch y este es del otro. ¿Vale? Y ahora, una vez que tengo calculado la posición del punto nuevo, lo que hago es añadir ese punto nuevo a mi array de puntos. ¿Vale? Pues es muy fácil. Self.puntos. Es un poco redundante. Ponéis add object y lo que hago ahora es, en este caso, convertir de CG-point a un objeto que se puede almacenar, ¿vale? Se utiliza NSValue, que son los puntos que estoy introduciendo, ¿vale? Y hay un método que se llama value with, en este caso, with CG-point, ¿vale? ¿Y qué punto es el que quiero insertar? El punto final. ¿Vale? Y luego en el panel de dibujo, el panel de dibujo lista, perdón,
lista de puntos. ¿Vale? Lo que hago es que sea igual a self.a.mi. ¿Vale? Es decir, añado a mi mutable array un punto nuevo y en el de la vista le digo, oye, que tienes ahí el punto que tienes que pintar. ¿Vale? Y a continuación le digo a la vista, oye, redibújate. Pues es self.paneldibujo. Perdón, espacio set needs display. ¿Vale? Siempre se llama set needs display, acordaros, ¿vale? Vale, y luego ya por el tema de que la tortuga aparezca aquí debajo de la vista, en vez de que aparezca en cualquier punto, arriba a la izquierda, lo que sea, en el view.didLoad, acordaros que view.didLoad se ejecuta siempre que ha terminado de cargar el programa, ¿vale? La app, ha terminado de referenciar todos los objetos y el punto de entrada, por así decirlo, de ejecución primario es ese punto que tenéis ahí, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular el punto central de la pantalla, también esto es para practicar, ¿eh? Voy a llamar punto de salida de la tortuga. Es un CG point y lo que hago es, en punto de salida de la tortuga, punto X, ¿vale? Es igual a, pues, lo que tenía antes. Espérate un segundo, ¿qué me pasa? Self panel dibujo bound.width. ¿Vale? Es decir, dividido entre 2. ¿Vale? Y el punto de salida. Punto I, es decir, la coordenada I del punto de salida, quiero que sea, en vez del width, que sea el height, que salga abajo del todo, ¿vale? Pero si la dejo abajo del todo, la tortuga no se va a ver, porque se va a aparecer por debajo de lo que es la vista. Si la vista llega hasta aquí, la tortuga va a dibujarse aquí y yo no la voy a ver. Tengo que subirla lo que mida de alto la tortuga, ¿vale? Como estoy haciéndolo así mal y pronto, pues lo que hago es restarle lo que mide la tortuga en puntos, que yo sé que es 64, ¿vale? No es la forma óptima, habría que decirle el tamaño que tiene esa imagen y restárselo, ¿vale? Para que salga perfecto. Y lo que hago es, el primero de los puntos de mi lista de puntos, quiero que sea este punto, ¿vale? Pues hago un self.puntos, ¿vale? Y hago esto mismo que he puesto aquí, add object, y pongo 2 puntos en ese value, bueno, es esto mismo de aquí. Esto lo copio, pego aquí, y en vez de ser el punto final, es el punto de salida de la tortuga. ¿Vale? Además, le digo a la vista que ya tiene un punto que pintar, que hago un self.paneldibujo, punto, lista de puntos, ¿vale? Self.puntos, es decir, mi ns mutable array se lo paso a la vista, a su array, y a continuación le digo al panel de dibujo, self.paneldibujo, redibújate. Pues llamo a set needs display. ¿Vale? Pues vamos a ejecutar esto y a ver si funciona. Ahora cruzáis los dedos y esas cosas. ¿Vale? A ver si quiere funcionar. Bueno, de momento parece que va. Fijaros que se inicializa en 0, vamos a ponerle una longitud, pues 40, 50 por ejemplo, y ahora cuando le dais a Run, veis que la tortuga avanza y se pone ahí XY. Esto he echado horas ya aquí jugando. Eso del dibujo último que os he puesto, ¿vale? Fijaros que lo que está sucediendo realmente, si yo ahora giro la tortuga, izquierda, derecha, tal, lo que está haciendo realmente es volver a dibujar todos los puntos, toda esa lista de puntos, y dibujar el PNG de la tortuga en el último de ellos. ¿Vale? Y eso es lo que da esa impresión de que la tortuga está hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha, ¿vale? Veis que ahora la he girado, si pongo 60, 70 y lo pongo para arriba, pues se va pintando así. Si le doy 2 veces, pues se van almacenando, ¿vale?
Y además, como hemos puesto estas condiciones, si os fijáis, si yo le sigo dando, la tortuga no se mete más para allá, sino que detecta que vale 0 y se queda ahí en esa esquina, ¿vale? Y aquí. Esto con mis niños se pasa horas, ¿eh? Probándolo ellos, que se ponían a probar, ¿vale? Que esto, quiero decir, el dibujito este que tenéis aquí en la página 87, este lo ha hecho mi niño, ¿eh? Se puso a pintar, y sale esto. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo entendido más o menos? Ya os digo que es una aplicación sencilla, tampoco tiene mucha complicación. Me interesa que os quedéis con lo del tema del CG Point y ese tipo de cosas, cómo se utiliza una view personalizada extendiendo la de mi clase que he hecho, ¿vale? Y luego hemos visto también un par de controles distintos, ¿vale? Hasta aquí.